Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cálculo en una variable. En esta ocasión vamos a revisar el concepto de límite cuando éste no converge a un determinado valor. Hasta ahora hemos visto el caso contrario, cuando el límite converge, ¿cierto? Cuando decimos límite de f de x, cuando el x tiende a x0 es igual a un valor L si se cumple tal condición. La definición de límite, ¿no es cierto? Y ahí decimos qué límite es ese valor L. También vimos lo mismo cuando el x tiende al infinito, decimos, cuando el x crece más que cualquier número real, entonces el f de x se va a acercar a algún determinado valor, y ahí definimos el límite al infinito. Pero no todos los límites van a converger a algún valor. A veces pasa que los límites simplemente no van a dar a ningún valor. O a veces la función tiende a crecer más que cualquier número real. Y esas cosas también se pueden estudiar. Existen límites que divergen y que divergen de formas distintas. Y es conveniente estudiar y entender qué significan esas formas distintas de diverger. Eso es lo que vamos a revisar ahora. Bueno, estas cosas se entienden mucho mejor si las revisamos en la pizarra, más que yo hablándolas acá, porque si no, no se me va a entender ni una cuestión. Así que vamos a ir a ver esas cosas. Como siempre, todas estas materias las encontrarás escritas en mi página web, hay un enlace en la descripción, lo encontrarás. Si todo esto te ayuda a entender estas materias, ahí lo compartirás, dejarás un like y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y eso, vamos a la pizarra a revisar estas cosas. En esta clase vamos a hablar en consecuencia de los límites infinitos y formas divergentes. ¿Qué son estos límites infinitos y formas divergentes? Bueno, en realidad estos límites infinitos son un caso particular de lo que llamaríamos formas divergentes. Como hemos visto, los límites pueden converger o pueden diverger. Cuando decimos que convergen es porque entregan algún valor, un valor real, ¿no es cierto? Uno dice límite cuando el x tiende a x0 de f de x igual L, o límite cuando el x tiende al infinito o menos infinito, cualquiera de los dos, de f de x, esta cosa me da un L, y estas cosas son números reales. Pero cuando no divergen, o sea, cuando no, cuando no convergen, cuando divergen, ocurren cosas distintas. No entregan un número real, ¿cierto? Estos bichos divergen. ¿Y de cuántas formas posibles pueden diverger? Eso es lo que vamos a estudiar. Un caso posible es que los límites laterales sean distintos, ¿cierto? Límites laterales dispares. También puede ocurrir que hayan problemas con el dominio. También ocurre que hayan oscilaciones infinitas o simplemente la función crece sin límite. La función crece más que cualquier real. Esos son casos posibles, ¿no es cierto? Límites dispares nos referimos a esto. Tenemos nuestra función, aquí está el x0, cuando el x tiende a x0 por la izquierda, pongámosle, esta cosa puede dar algún valor. Y cuando lo hace por la derecha, bueno, da otro. Este sería el f de x. Entonces sabemos que cuando los límites laterales son distintos, entonces el límite bilateral, el que es por ambos lados, no existe. O sea, el límite, cuando el x tiende a x0 de f de x, no existe. Y escribimos así, no existe. Eso en el caso de límites laterales dispares. De forma análoga pasa con los dominios. Por ejemplo, tenemos aquí un x0, tenemos una función f que está definida, digamos, de A en R. Pero tomemos una bola abierta de centro x0 y radio delta. Supongamos que esta cosa no está contenida en A. ¿Qué significa esa cosa? Tenemos un intervalo acá, x0 más delta y x0 menos delta. Y esta cosa, este intervalo que voy a pintar de color verdecito, no está contenido en A. Supongamos que el dominio lo voy a pintar azul. El dominio del f es... dije azul. Es esto, por decir, esto que he pintado en azul es el conjunto de entrada de la función. Entonces su dominio estará dentro de este conjunto A. Si esta esferita, si este intervalo no está contenido en esta cosa, entonces la función no está definida acá. Tenemos que la función anda dando vueltas por aquí, puede ser cualquier cosa, me da igual, pero alrededor no está definida. Esto significa que la intersección, bueno, existe un delta, ¿cierto?, en los reales, tal que la intersección de esta cosa con el dominio del f es igual vacío. Si eso ocurre, entonces no puedo definir el límite porque no puedo acercar el x dentro de la vecindad del x0. Y si no puedo hacer eso, no puedo definir el límite. Recordemos que es el límite. Límite cuando el x tiende a x0 de f de x es igual a algún valor L. Esta cosa es una abreviación de otra cosa más grande, ¿no es cierto? Decimos que para todo epsilon positivo existe un delta positivo
para el que se cumple la siguiente propiedad. 0 menor que x menos x0 menor que delta. Voy a correr esto porque me estoy quedando sin espacio. O mejor me corro yo, ahí sí. Esto implica que f de x menos L menor que epsilon. Entonces, si te fijas, lo que está diciendo esto es que el x está contenido en una bolita sin centro, de centro x0 y radio delta, ¿no es cierto? Te lo puedes imaginar como una esfera. Aquí está el centro x0 y aquí está el radio delta. Si esta cosa, bueno, eso está en el plano, ¿no es cierto? Pero nosotros lo colocamos sobre la recta de los reales para decir esto es x menos delta, x0 menos delta y aquí es x0 más delta. Podemos imaginar la bolita en una dimensión, entonces te queda un intervalo. El x está contenido dentro de esa bolita. Esto implica que el f de x está contenido dentro de una bola de centro L y radio epsilon, ¿no es cierto? Pero esto significa que el f de x está bien definido para este x, ¿cierto? Y si el x está contenido dentro de esta bolita y la intersección de esta bolita con el dominio es vacío, o sea, quiere decir que el x no está en el dominio del f en primer lugar, entonces esta cosa ya no tiene sentido y aquí ya nada funciona. Por eso, si la función no está correctamente definida cerca del punto donde está calculando el límite, entonces el límite no tiene sentido y por lo tanto, si tenemos estos problemas de dominio, decimos que el límite cuando el x tiende a x0 de f de x no te da un valor, nada, simplemente no existe, no es un número real, no es nada, no está bien definido. Por eso es necesario aclarar bien el tema de los problemas de dominio. Pero esa no es la única situación en que los límites no convergen, como ya hemos visto. Ya vimos el caso en que los límites laterales son dispares. Ocurren otras situaciones, son los casos de funciones con oscilaciones infinitas. Existen casos en que las funciones oscilan infinitamente y por lo tanto el límite nunca converge. Un ejemplo de este estilo es algo como esto: f de x igual a, aquí, seno de 1 sobre x. Y tú intentas calcular límite cuando el x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. ¿Qué va a pasar? Esta cosa te va a producir un gráfico muy especial si lo intentas graficar. Como bien sabemos, la función seno está acotada entre menos 1 y 1. Aquí está 1 y por acá abajo estará menos 1. A medida que esta cosa crece, empieza a hacer esas ondas, ¿no es cierto? Pero aquí hay un detalle, el x está acá abajo. Quiere decir que cuando el x tiende a 0, este número empieza a crecer y cada vez más rápido. Y por lo tanto, cuando el x tiende a x0, o sea, al x0 a 0, tu función seno va a empezar a hacer algo así, empieza a oscilar y mientras más se acerca, más bestia se pone. Y es lo mismo por otro lado, tú aquí le puedes hacer zoom a lo bestia y vas a ver cada vez infinitas oscilaciones. A ver, voy a hacer esto de nuevo, porque así está un poco feo. Pero en realidad es así, intenta usar una graficadora y te va a salir prácticamente una mancha. Estudiamos primero la función seno de x. Solamente para hacernos una idea. ¿Qué pasa con la función seno? Está entre 1 y menos 1, ¿no es cierto? Vamos a hacer el dibujo hacia lo bestia. Solamente lo dibujar por el lado positivo. Seno de 0 es 0, ¿no es cierto? Y esta cosa tiene ciertos valores para los múltiplos de pi. Pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, etc. Y esta cosa va así. En pi medio te da 1, en pi te da 0, menos 1. Y así. A ver, esta cosa vuelve ahí. Y así. ¿Qué pasa con la función seno de 1 sobre x? Si te fijas, la función seno, conforme el x va creciendo, va oscilando entre 1 y menos 1. Entonces empieza a repetir. Pero aquí, conforme te acercas con x igual a 0, el valor completo de esto empieza a crecer a lo bestia. Ya sabemos que el gráfico de esto es una cosa así, ¿no es cierto? Cuando el x tiende al 0, esta cuestión crece. ¿Y qué pasa cuando al seno le metes algo que empieza a crecer? Empieza a oscilar. Y como crece infinitamente cuando el x tiende a 0, bueno, esta cosa va a oscilar infinitamente cuando te acerques a 0, ¿cierto? Aquí está el 1, aquí está el menos 1, aquí están las cotas. Como te acercas por los positivos, este tipo viene más o menos así, alcanzará un máximo y luego empezará a oscilar. Y cada vez más estrecho. Y cuanto más te acerques a 0, este desgraciado va a oscilar más apretado. Lo interesante aquí es que tú puedes acercarte y hacer zoom y encontrar una raya acá y el eje Y, y siempre vas a encontrar una raya entre medio. Y luego encuentras esta raya, te acercas al medio y siempre vas a encontrar una siguiente, una entre medio, y va a alcanzar el punto 1 y menos 1 infinitas veces antes de llegar al 0. ¿Qué va a pasar aquí? Que el límite no se va a acercar a ninguno de los dos valores, va a estar oscilando infinitamente entre menos 1 y 1 conforme el x tienda a 0. Vas a tener en consecuencia que el límite, cuando el x tiende a 0 de seno de 1 sobre x, simplemente no existe, no está definido. De hecho, si tú decides asignarle un valor, tú dices límite cuando el x tiende a x0 de seno de 1 sobre x igual a L,
con L algún valor entre -1 y 1. Puedes hacer eso, supongamos que ocurre eso. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a encontrar un valor aquí, mira, tú haces el gráfico, tú estás diciendo este es el límite y seno está entre 1 y -1. ¿Qué va a pasar? Tú dices, ya, supongamos que el valor es ese límite, cuando el X está cerca, ¿no es cierto? Aquí el X está cerca. ¿Qué va a pasar? Que siempre vas a poder encontrar un punto intermedio en donde el seno de 1 sobre X, pongámosle aquí X1, va a estar o arriba del L o por debajo del L, y por lo tanto no va a ser para todo epsilon positivo que se va a cumplir esa cosa, sino para algunos, y ahí te va a fallar la definición. Así que no conviene intentar asignarle un valor a ese límite. Este límite simplemente no existe, no va a satisfacer nunca la definición. Veamos ahora otra forma de divergencia, la de los límites infinitos. Para comprender mejor los límites infinitos, centrémonos en una función sencilla, f de x igual a 1 sobre x, y veamos lo que pasa cuando intentamos calcular el límite cuando el x tiende a 0 de esta cosa. Y nosotros graficamos, como ya hemos visto, nos encontramos con una función de este estilo, una hipérbola, y vamos a observar el siguiente comportamiento, que si calculamos el límite cuando el x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, esta cosa nosotros le llamaríamos simplemente más infinito, porque se va hacia los reales muy grandes, ¿no es cierto? Y si lo calculamos por la izquierda, de 1 sobre x, esta cosa nos da menos infinito, por lo mismo porque se va hacia los infinitos negativos. Esto que estamos haciendo de forma intuitiva nos describe el comportamiento de la función cuando el x se acerca al 0. Acá nos está diciendo esta cosa diverge, pero lo diverge creciendo más que cualquier número real conocido en tamaño, ¿cierto? Porque este está decreciendo, pero negativo, bueno, se entiende. Tu tamaño aumenta más que cualquier número real posible. O sea, si yo me doy un número real cualquiera, esta cosa lo va a superar, lo va a traspasar. Ahora, con esto no estamos diciendo que el límite existe y que tiene ese valor, un valor infinito. Como dije recién, esto no es un número real, no es un número real. Es solamente una notación que nos dice la forma en que esta función diverge cuando el x tiende a 0. Ahora, esto se puede formalizar. Existe una forma para formalizar los límites que se van al infinito. Vamos a escribir esa formalización. Formalización de los límites infinitos. La formalización es la siguiente. Cuando nosotros escribimos límite cuando el x tiende a un x0 más f de x, esta cosa es más infinito, lo que hace esta notación es simplificar la siguiente expresión. Para todo m en los reales, existe un delta mayor que 0, para el cual se satisface la siguiente relación. Si x0 menor que x y esta cosa es menor que x0 más delta, entonces el m es menor que f de x. ¿Qué significa esta cosa que parece chino? Tirémoslo a gráfico. Tenemos un valor x0 acá, y por acá hay un x0 más delta, ¿cierto? Existe un valor delta, ¿no es cierto? Para todo m existe un delta. Entonces, para todo m, o sea, me doy un m cualquiera, al que yo quiera. Existe un delta tal que si el x está acá, está contenido dentro de ese intervalo, lo voy a pintar de color, voy a bajarme el dibujo para poder... Si el x está contenido dentro de este intervalo, entonces el f de x está arriba del m. Está por ahí, hay una función, no sé, puede ser como quiera. Eso está diciendo. Entonces voy a dibujar aquí otro intervalo, pero en rojo ese está hacia arriba, mayor. Entonces yo me puedo dar un m el que yo quiera. Yo puedo poner el m más arriba, porque dice para todo m. Yo puedo elegir el que quiera, para todo m. Si yo me doy un m, entonces va a existir un delta, quizá probablemente más pequeño. Voy a ponerlo acá. A ver, voy a borrar estas cositas. Va a existir un delta. Lo voy a poner aquí. Entonces tengo x0 más delta acá. Tal que si el x está justo aquí en el medio, entonces el f de x es mayor que el m. Ahí el f de x está más grande que el m. Y así yo puedo encontrar siempre un número m tan grande como yo quiera, porque es para todo. Es lo interesante de estas definiciones. No te está diciendo directamente que el m es grande. Te está diciendo que todos los m en los reales satisfacen estas condiciones. O sea, yo puedo elegir el que quiera. Puede ser tan pequeño como yo quiera. No importa. Lo que importa es que el f de x va a ser mayor. Entonces, como el f de x va a ser mayor, pues yo me voy a interesar en los m grandes. Puedo escoger un m igual a 100.000 millones. Va a estar por aquí arribota. El m de mucho, muy grande. Y a mí no me importa porque siempre voy a encontrar un delta, tal que si el x está metido aquí, voy a poner el delta acá, el x más, x0 más delta. A ver, voy a borrar estas cosas. No me importa qué tan grande sea el m, yo siempre voy a encontrar aquí un delta, tal que si pongo el x0 más delta, ¿no es cierto? Y si aquí dentro pongo el x, entonces el f de x va a estar arriba. Y eso significa que el límite se va al infinito. Eso es lo que está tratando de decir esa expresión. Voy a tirar este dibujo por allá. Y así podemos definir todos los límites al infinito. Lo mismo quedará con límite cuando el x tiende al x0 menos de f de x,
Esta cosa también, más infinito, es una forma de abreviar lo siguiente. Es esto mismo, pero si te has dado cuenta, en el dibujo me he acercado por la derecha. Bueno, ahora puedo hacer lo mismo por la izquierda. ¿Y qué tengo que hacer para hacer esto por la izquierda? Lo único que tengo que hacer es mover este delta para el otro lado. Le pongo menos delta acá y listo. El límite por la izquierda. Y esta cosa ilustra muy bien lo que está pasando aquí. Si te fijas, por la derecha se va al más infinito. Aquí por la izquierda va al menos infinito. Pero aquí estoy hablando de que se va también tanto por la izquierda como por la derecha. Está pasando algo así. Por aquí para allá. Vamos a poner un x0 aquí. Aquí hace para allá y por aquí también. ¿Cierto? Con ese f de x. Ahí está el x0. Pero la gracia de esto es que como son límites laterales, bueno, puede ser distinto. También puedes definir el límite cuando el x tiende a x0 más f de x igual a menos infinito. ¿Cómo haces para definir ese límite? Se define de la misma forma. Vamos a decir, para todo m en los reales existe un delta positivo para el cual se cumplen las siguientes condiciones. Voy a copiar esto de acá porque son límites por la derecha. Lo que va a cambiar es esto de acá. Voy a decir el f de x es menor que el m. Si te fijas, aquí está al revés. Para todo m en los reales existe un delta positivo tal que si el x está contenido dentro de ese intervalo entre x0 y x0 más delta, entonces el f de x es menor que el m. Entonces, te fijas, aquí no te está diciendo explícitamente que el m puede ser tan pequeño. El m es un número muy pequeño, o sea, muy hacia el menos infinito. Pero como es cualquiera y el f de x es menor que cualquiera de esos números, se subentiende, de ahí nace la noción del infinito. Porque es menor que cualquier número real. Y puedes definir lo mismo para los límites por la derecha. O sea, por la izquierda, que diga. O sea, le pongo aquí el menos a esta cosa y cambio esto. Voy a agarro esta cuestión, la corro por el ladito y le pongo el menos delta. Y tengo el límite por la izquierda que me va al menos infinito. Y con esto yo puedo hablar de los límites infinitos bilaterales. Cuando el x tiende al x0 de f de x es igual a más infinito, esta cosa no es más que una forma de abreviar el hecho de que están ocurriendo estas dos cosas al mismo tiempo. Así que copio esto allá abajo y digo, bueno, ocurren esos dos desgraciados al mismo tiempo. Y si ocurren esos dos desgraciados al mismo tiempo, puedo ir a la definición, puedo agarrar esta cosa y dármela allá abajo, ¿no es cierto? Copio acá y me voy a dar cuenta que en el fondo esto de aquí simplemente se va a cambiar por un 0 menor que x menos x0 menor que delta, porque es por ambos lados y se acabó. Y lo mismo va a aplicar con estos límites que van hacia el menos infinito. Límite cuando el x tiende a x0 de f de x es igual a menos infinito, es lo mismo que decir que ocurren estos dos al mismo tiempo. Entonces lo puedo colocar, creo que, justo, ocurren estos dos al mismo tiempo. Entonces, por definición, esta cosa es S y S al mismo tiempo. Voy a mover un poco estas cosas porque me estoy quedando sin espacio. Me voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar para allá arriba. Así puedo continuar con la explicación utilizando estas cosas. Ya, no sé cómo estábamos ahí. Ocurren esas dos cosas, y si analizamos esta cuestión es como que ocurren estas dos cosas al mismo tiempo, pero para que ocurran esas dos cosas al mismo tiempo yo puedo agarrar lo puedo copiar y agregar una simple modificación, que sería lo mismo que decir esto, ¿no es cierto? 0 menor que x menos x0 menor que delta implica eso de allá, y listo, ahí tengo la definición de límite al infinito. Y en ocasiones además existe un límite que da cuando el x tiende a x0 de f de x igual a infinito sin signo. Cuando hablamos de límites que dan infinito sin signo, o sea que simplemente crecen, nos referimos a esto, de x0 de valor absoluto de f de x igual a más infinito. En realidad esto de aquí es una abreviación de esto de acá. Le voy a quitar estas rayas y pongo esto. Esto de acá es una forma de decir que ocurre eso de allá. Límite infinito sin signo. O sea, lo que dice esta cosa es que la función simplemente crece, pero no me importa en qué dirección, si es para los positivos o para los negativos. La cuestión es grandota y punto. Ahora, estas cosas también se pueden definir para los límites que son al infinito. Al límite, cuando el x tiende a más infinito de f de x, esta cosa también puede dar más infinito. Y lo mismo cuando va hacia el menos infinito. De f de x es igual a más infinito o menos infinito, puede ser cualquiera de los dos. Y eso también se puede definir. Para entender la definición de estos límites basta con ir a una definición que ya conozcamos. Por ejemplo, límite cuando el x tiende a infinito de f de x es igual a L. Si recordamos, la definición de esto era algo del estilo: para todo epsilon positivo existe un m en los reales, tales que si el x es mayor que el m, entonces valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon.
Esta parte de acá nos está hablando de lo que ocurre cuando el x crece sin cota, ¿no es cierto? Solamente tenemos que readaptar lo que está pasando acá, porque esto de acá nos está hablando de esto de aquí. Tenemos que fijarnos entonces qué es lo que hace que el valor del x, del f de x, se vaya al infinito. Y eso lo vemos en cosas como las que están acá. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar en esta definición para decir límite. Cuando el x tiende a más infinito, f de x es igual a más infinito. Esto será lo mismo que decir para todo m en los reales existe un n, ¿no es cierto? Real, tal que y ocurre esto, ¿no es cierto? El x es mayor que este n, entonces el m es menor que el f de x. Y así podemos ir cambiando la definición para definir límite cuando el x tiende a menos infinito, de f de x igual a menos infinito y así, ¿cierto? Lo que está diciendo acá es que si yo me doy un m cualquiera, ¿cierto? Para cualquier m va a existir un n, tal que si el x está más allá del n, si pongo el x acá, entonces el f de x va a estar más allá del m. Y la función obviamente se va a ir creciendo a lo bestia. Y ahí tenemos la definición de límite infinito al infinito. Y así podemos construir las demás definiciones, no es especialmente difícil.